La crisis del dólar. Muy buenas noches. En este lunes 26 de junio de 2023 los invitamos a un nuevo podcast de Dato Mata Relato, el podcast de economía de caras y caretas. Hoy vamos a tratar un tema que ha estado en los titulares de todos los medios de prensa en las páginas de economía, la baja del dólar. Poné me gusta, dale like, activa la campanita, podés colaborar a través de los superchats y poné el hashtag Dato Mata Relato. Nos podés seguir por el canal de Caras y Caretas TV y estamos en Spotify. La semana pasada estuvimos conversando con el economista Hugo Bay, experto de seguridad social, sobre la recomendación a revocar la opción del artículo 8 de la Ley 17.793 de la reforma de la seguridad social de 1996, para quienes hicieron la opción y hoy tienen entre 40 y 50 años. Y también conversamos sobre aspectos del sistema de seguridad social recientemente reformado y sus implicancias, en particular en el régimen de capitalización individual. Si no lo escuchaste, te invitamos a hacerlo. Pero vamos al tema de hoy, la baja del dólar. 12 bajas consecutivas y el valor más deprimido desde el 31 de enero del año 2020. ¿Cuánto viene bajando el dólar? ¿Qué implica y qué está pasando? ¿Y qué nos puede venir? El tipo de cambio pegó una baja enorme en los últimos días, siendo el dato de hoy alarmante. Por debajo de los 38 pesos y con 9 días de descenso. El valor fue el más bajo desde fines de enero del 2020. Eso decíamos la semana pasada, pero hoy ya llevamos 12 bajas y más que bajar el piso de los 38, estamos pensando en los 37. Los datos van variando día a día y en línea con el debilitamiento generalizado del dólar en el mundo, pero también en un contexto de política monetaria y de última realidad que apoyan esta evolución. En los hechos, el tipo de cambio en Uruguay cerró la semana pasada a 37,5. La caída viene acumulada y supera el 3%. El viernes se estimaba en 3,2-3,19% en lo que va del mes. Pasamos de romper el piso de los 38 del dólar. La baja siguen acumulándose siendo de 5,34 en lo que va del 2022, pero en este mes de junio el retroceso fue de 2,19 y desde el 8 de junio la baja fue de casi 2,49, los niveles más bajos en los últimos 3 años. Lo más preocupante se da en el escenario internacional de baja del dólar, donde es más difícil contener las presiones. Pero Uruguay sigue aumentando su brecha y las afectaciones sobre la competitividad son muy complejas. ¿Cuál ha sido la evolución del dólar? ¿Por qué está tan bajo en Uruguay? ¿Qué efectos tiene? ¿Por qué preocupa tanto? ¿Por qué se ha acentuado la baja en las últimas semanas? ¿Se podrían haber evitado? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué hay detrás de la suba del tipo de cambio? ¿Cuánto ha bajado el dólar? ¿Cuánto ha sido la evolución del dólar? Pasamos de romper el piso de los 38 pesos por dólar, decíamos la semana pasada, con la novedad, pero la realidad ahora es que más bien nos acercamos a los 37. Después de unos cuantos días, 12 bajas consecutivas. Parece que nos estamos acostumbrando, pero destacamos el porcentaje y las bajas acumulándose de caídas. El jueves de la semana pasada hablábamos de 5,34% en lo que va del 2022, pero en este mes de junio el retroceso fue de 2,19 y desde el 8 de junio, y la baja ya lleva casi 2,49, solo en este mes. No se había roto el piso de los 38 y en los últimos 3 años, como recién mencionamos, estamos ya más para el lado de los 37. Pero lo más significativo fue que durante el 2022 fue a contramano de lo que va en el mundo, generando un nivel significativo de atraso cambiario que afecta directamente a los sectores productivos exportadores y generando una crisis en las zonas de frontera nunca vistos. En resumen, el dólar lleva 12 jornadas consecutivas de retroceso y en este lapso se depreció 3,72%. Su cierre del viernes fue 37,54 pesos, el valor más bajo de la divisa estadounidense desde fines de enero del 2020. La cotización oficial del Banco Central del Uruguay exhibió que el precio del dólar interbancario bajó 1,452 pesos entre el martes 6 de junio y el viernes 23 de junio. Y ahí están el 3,72% que mencionábamos. En ese momento rompía el piso de los 39, pero hablamos del piso de los 38 y ahora hablamos de estar cerca de los 37 pesos. Eso desde el martes 6 de junio, cuando cotizaba 38,992 y amenazaba con atravesar la barrera de los 39 pesos.
Esta variación es desde que empezó el año 2023 con un retroceso que se ubica en 6,31%. Con el valor actual del dólar está en su nivel más bajo desde el 31 de enero del 2020, como mencionábamos, cuando cotizó 37,531. Los reclamos no son nuevos. Los temas de competitividad por tipo de cambio los arrastramos desde hace mucho tiempo. Podemos mencionar el horizonte del año 2022. Los reclamos y alerta vienen desde diversos ámbitos, pero muy en particular de los sectores exportadores. En los últimos días el tema está en el centro del análisis económico y ha sido objeto de análisis por casi todos los analistas, los medios de prensa, pero también que tenemos que destacar que no es un tema nuevo. Nosotros en particular desde Caras y Caretas hemos presentado más de un análisis de nuestras columnas de los viernes durante el 2022 sobre este tema. Al iniciarse el mes de junio, el presidente de la República se había referido a la problemática del dólar y al respecto declaró que hay veces en que no se puede incidir en el tipo de cambio, pero que se está trabajando en ello a modo de que no afecte las finanzas ni la inflación. Desde esa fecha no se han escuchado otras manifestaciones, salvo alguna mención del ministro de Trabajo respecto a la negociación salarial, pero sin demasiados avances. ¿En qué contexto se da esta tendencia? Para analizar la tendencia nos interesa más de una dimensión. Por un lado, dos horizontes temporales. Por un lado, lo que pasa en estas últimas 2 semanas o en el mes de junio. Y por otro lado, qué ha pasado en Uruguay desde el 2022. ¿Cuál es el contexto del dólar a nivel internacional? Durante el año 2022, el dólar se apreció en el mundo y en ese periodo empezó una baja en el Uruguay. Durante el año 2022, el dólar fue a contrapelo y comenzó a generarse un importantísimo atraso cambiario que tiene como principal consecuencia la pérdida de competitividad, ya que implica que Uruguay se encarece. Nuestras exportaciones, nuestras ventas en el mundo se hacen más caras y quienes tienen ingresos en dólares tienen luego menos pesos para hacer frente a sus costos. En particular, se encarecen con los principales competidores. La estructura de costos de los sectores influye mucho en cuánto se ven afectados, así como cuánto se encarecen respecto a sus competidores y a sus destinos de exportación. Pero durante el año 2022, en términos generales, porque nunca es que todo sea igual, sino que vamos a diferenciar dos grandes periodos. Por un lado, más o menos el primer semestre, en los cuales existen mejoras en los precios y los volúmenes exportados, y por otro, el segundo semestre, donde estos se ven a la baja. Esto significa que en la primera parte del año el tipo de cambio pesó menos porque había un desarrollo mejor de las exportaciones. Se vendía más y a mejores precios. Aclaramos que esto es una simplificación y una idea de promedio, porque no siempre afecta a todos por igual. Pero en el segundo semestre, esta realidad promedio cambió y casi todos los rubros empezaron a sentir una baja en las exportaciones. Lo mismo pasa cuando vemos otros temas. Ejemplo, la realidad de frontera, que también ya hemos analizado en otro podcast, que también hemos analizado en profundidad y la crisis, y viendo cuál es la crisis y que es muy importante este espacio con diferencias entre el litoral y la frontera con Brasil, porque el tipo de cambio relativo, peso Uruguay, peso argentino, peso uruguayo real, es diferente. Pero si bien el tema con Argentina es de mucha profundidad por la situación argentina, la situación con la frontera con Brasil también es grave. Los indicadores de actividad y sociales son alarmantes en ambas fronteras, tanto en la frontera con Brasil como con Argentina, donde la causal del tipo de cambio es fundamental. Otra alerta puede estar sobre el turismo, porque la apreciación de la moneda nacional hace perder competitividad del turismo del país. También es cierto que influyen otras variables, como propiamente podría ser la inflación, pero amerita otro análisis en sí mismo. Pero ¿por qué mientras el dólar subía en el mundo, en Uruguay bajaba? Nada tiene una sola explicación en el sentido de que no existe un único factor que influye, pero sí hay algunos que son determinantes o que son los principales. En la primera mitad del año, el ingreso de divisas vía exportaciones con ventas en el exterior fue récord y puede ser una causa. Con esto, la mayor cantidad de dólares en el mercado hace que valga menos. Pero no se dio esto en la segunda mitad del año y el dólar siguió a la baja a contramano del mundo. Si bien se generaron discusiones varias, hay consenso entre los principales analistas y sectores y se puede explicar, como ya lo hemos hecho, que uno de los aspectos determinantes fue la política monetaria seguida por el Banco Central y el Ministerio de Economía,
de subas de tasa de interés con el fin de contener la inflación. Esta suba en las tasas de interés tuvo como consecuencia la baja en el dólar. La principal fuente de pérdida de competitividad se explica en la propia política monetaria, que tuvo dificultades varias para influir en los niveles que tenía como objeto para bajar la inflación. Entonces hoy, a junio del año 2023, cuando el dólar está a la baja en el mundo, las dificultades se suman y la brecha aumenta. Uruguay tiene más pérdida de competitividad vía tipo de cambio y menos margen de acción. El costo de tomar medidas va a ser más grande sumado a las pérdidas de los sectores que se ven afectados y que tienen impacto directo sobre la actividad y el empleo. Estamos en otra crisis, la crisis de competitividad. Afectaciones sobre la competitividad se visualizan claramente en la baja en las exportaciones y en la crisis en la zona de frontera, como mencionábamos. En las proyecciones privadas que se manejaban se hablaba de una baja y un atraso cambiario superior al 13%. Hace unos meses, esos mismos números hoy son bastante superiores y se habla de hasta 20 o 25%. Pero lo más significativo es que se dan en un contexto de muchas dificultades, ya que la diferencia es muy importante respecto a los principales socios comerciales, generando brechas que afectan directamente la competitividad del país. Esto se ha visto en la importante baja que vienen teniendo las exportaciones en el año 2023 y que se ha acumulado en parte en el año 2022, luego del boom que habían tenido en el primer semestre del año y que recientemente mencionábamos. Otra dificultad, la de frontera que también mencionábamos, que se viene agravando y que va siguiendo aumentando sus dificultades, donde las medidas anunciadas no generan ningún impacto y que tienen muy poco alcance. Proyectamos que se va a seguir afectando la situación de frontera. La pérdida de competitividad tiene sus efectos directos en la actividad y en la producción, más considerando el perfil exportador de Uruguay. En mayo pasado, las exportaciones tuvieron una disminución de 31% en términos interanuales. En los primeros 5 meses del año 2023, las exportaciones de bienes alcanzaron los 4.722 millones de dólares, lo que determinó una reducción del 14% respecto al mismo periodo del año 2022. De esta manera se concretó que en forma ininterrumpida las exportaciones uruguayas de bienes acumularon 8 meses de caída. Ahora, en el mundo el tipo de cambio va a la baja y se hace mucho más difícil que Uruguay pueda tomar medidas porque las presiones son enormes. La realidad de las últimas semanas es de baja, muy importante en el dólar o subas en el peso, como quieran ver. ¿Qué hechos se dieron? ¿Qué factores están influyendo? Bueno, hay varios. En el mundo el dólar viene a la baja en los últimos meses. Uno de ellos, uno de los factores que más está presente, es la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, de mantener la tasa de interés, lo que generó la apreciación de las monedas emergentes como el peso uruguayo. Esto no es nuevo y es de los temas más analizados y debatidos en el mundo en la economía. Junto a ellos, el arrastre de las tasas de interés, sumado a una tendencia y realidad más estructural que es la pérdida del peso del dólar en el mundo. Otro tema que también analizamos cuando analizamos la desdolarización con Daniel Barrios. Algunos analistas destacan las exportaciones y las diferencias entre las proyecciones y los resultados que tiene Uruguay, que eso genera expectativas distintas. Otros aspectos que se mencionaron es las valoraciones de las calificadoras de riesgo. Por ejemplo, Standard & Poor's, Moody's, Fitch y la valoración del riesgo en Uruguay, tema que amerita un podcast en sí mismo para poder explicarlo. Otros elementos que andan en la vuelta fue el anuncio de la inversión de $4 millones de Hive Global para construir la planta de hidrógeno verde en Paysandú. Pero a nuestro entender, el aspecto clave que ya hace más de un año y es determinante, más estructural de la problemática del dólar hoy, es la política monetaria contractiva del Banco Central del Uruguay, que decidió ir subiendo la tasa de interés solo con una baja que dio en abril de 0,25. Pero hoy está diciendo de mantener el interés real alto, esto es de 11,25% con el objetivo de adecuar la inflación al rango meta, que es entre 3 y 6% anual. Recordemos que la inflación última anunciada es de 7,1% y el rango meta, es decir, el piso y el techo objetivo fijado por la inflación, no se cumple ya hace muchísimo tiempo. La política económica llega tarde para atenderle el problema. Los reclamos estaban, los problemas de competitividad son problemas de todos.
el planteo de los problemas de competitividad no es nuevo. Algunos comentarios que llaman la atención y que vale la pena destacar respecto a la baja tan significativa de las últimas semanas en el dólar, tiene efectos terribles en términos de la competitividad. Pero los planteos y las alertas ya se venían haciendo desde diferentes sectores y por muchos analistas. Nos vamos a detener en algunos. Por ejemplo, el de los sectores exportadores. Muchas de las gremiales empresariales agropecuarias y exportadoras se han pronunciado a través de comunicados en forma contundente, destacando la preocupación y reclamando medidas. Entre las principales podemos destacar la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural, la Unión de Exportadores. Sin dejar de lado las declaraciones del último mes, ya que en el 2022 los planteos habían sido más que contundentes. Por ejemplo, el 12 de diciembre pasado ya la Unión de Exportadores había realizado un comunicado en el cual alertaba del impacto que está teniendo en el sector exportador la fuerte caída de la cotización en las últimas semanas. En el mismo se alertaba sobre la necesidad de cambiar el rumbo de la política económica. Se marcaba que Uruguay era un caso totalmente atípico en el plano internacional y que se estaba afectando un motor fundamental para la economía, siendo que el sector exportador poco competitivo es un sector que le cuesta invertir y que no cree que no genere empleo. Esas eran textuales palabras del comunicado de la Unión de Exportadores del 12 de diciembre del 2022. Por su parte, la Federación Rural, en su última asamblea del mes de mayo pasado, entre otras declaraciones de sus dirigentes, fue contundente también sobre el tema. Se afirma en el discurso del mes de mayo que la baja del dólar y el atraso cambiario son factores determinantes que deterioran la competitividad. Por su parte, la Asociación Rural del Uruguay también fue contundente y en un comunicado desde hace pocas semanas critica la política monetaria. Al respecto, destaca que las decisiones de las autoridades monetarias y económicas son una muestra de una clara incoherencia en el proceder por parte del gobierno que hace un desconocimiento de las afectaciones sobre la economía del país y la competitividad del sector agroexportador. El problema de ahora y las dificultades para la política monetaria son muchas, porque si se hubiera abordado a tiempo y se hubiera generado una política coherente con las tendencias internacionales y la realidad del país, se hubiera evitado llegar a este límite. Pero en la actualidad, la realidad es que mientras en el plano internacional existen presiones a la baja en el dólar, en Uruguay sigue aumentando la brecha y con ellas las consecuencias del atraso. El Banco Central del Uruguay tuvo un cambio muy tímido, dijimos, respecto a la tasa de interés. Pero la política se mantiene firme y recién se ha visto que la inflación ha cedido en los últimos meses, pero los esfuerzos y las consecuencias parecen estar siendo demasiado costosas. Desde el presidente de la República, por el 2 o el 3 de junio, se habló de estar tomando medidas, como mencionamos al inicio, para contener el dólar y dejarlo entre los 39 y 40 pesos, pero destacando que a veces se puede hacer poco y a veces no se puede hacer nada. De parte del presidente del Banco Central se destacó en declaraciones sobre cuidar la libre flotación para que se refleje no otra cosa que la oferta y la demanda de dólares. Recordemos que nosotros tenemos un sistema de flotación libre en el cual el tipo de cambio se deja a su movilidad a la oferta y la demanda. Para el presidente del Banco Central, con las condiciones que tenga el mercado, en cada momento es lo adecuado seguir con la flotación. Recordemos esto, Uruguay tenemos un tipo de cambio de libre flotación. Significa que se deja el tipo de cambio quede liberado a la oferta y la demanda. Una diferencia que teníamos con el gobierno anterior es que se tenía un sistema de flotación que se denomina sucia. ¿Qué implicaba? Implicaba que existía la intervención de la autoridad monetaria del Banco Central del Uruguay a través de operaciones de mercado que influían para evitar las variaciones abruptas y dejaban que se mantuviera la tendencia. Esto daba previsibilidad a los agentes y al mercado. Se mencionó desde el gobierno que se va a intervenir cuando se entienda que realmente sea necesario, lo que significa que hay condiciones de mercado desordenadas o que sea más que urgente. Parece que para los sectores productivos la urgencia ya hace tiempo. Parece que vamos a seguir con un dólar bajo, que seguiremos perdiendo competitividad y tendremos efectos bastante complejos. ¿Cuál será la alternativa ahora? ¿Una suba en el dólar que afecte la inflación y con ella los salarios? ¿Cómo se van a acompasar los salarios para que no se pierda en términos de salario real o se cumpla el compromiso
de recuperación del salario real que todavía no se ha podido. Los esfuerzos cuando el dólar cambia la tendencia son mucho mayores que cuando se hubiera acompañado la tendencia. Llegamos tarde y con un problema que casi no tiene salida. La única diferencia entre algunos meses y ahora es que se pueden encontrar justificaciones externas para la baja del dólar. En los hechos, los problemas están en que se pudo haber evitado tanta brecha y la responsabilidad de una política monetaria, en especial dentro de una política económica y en especial monetaria, acorde a la producción, a la exportación y al empleo, y que la misma no sea una fuente de pérdida de competitividad, socavando otros activos que Uruguay tiene, como el Uruguay exportador. Entre la crisis del agua, la crisis de la frontera, los problemas de crecimiento, tenemos también la crisis de competitividad. Esto fue Dato Mata Relato, el podcast de economía de Caras y Caretas. Muchas gracias.